A lo largo de la historia, los seres humanos han usado diferentes accesorios u ornamentos con la finalidad de obtener una distinción sobre otros individuos, y con el paso del tiempo se le ha otorgado una simbología a cada uno de ellos, ya sea por los materiales con los que están hechos o lo que puede llegar a representar la pieza en la sociedad. En este video se hablará sobre una de las joyas reales que ha sido un legado para la familia real española, la diadema prusiana de la Casa Real Española. Esta hermosa pieza fue realizada en el año 1913 por una firma de hermanos joyeros llamado Joyero Koch, como un regalo de bodas. Está cubierta de diamantes y tiene 3 secciones con decoraciones distintas que remiten a épocas antiguas. Como se mencionó anteriormente, la diadema prusiana de la Casa Real Española fue un regalo de bodas para la princesa Victoria Luisa de Prusia, por parte de sus padres, el Kaiser Guillermo II y la emperatriz Victoria, en mayo de 1913, pues para esta fecha la princesa contrajo nupcias con Ernesto Augusto de Hannover. La pieza fue creada por la firma de Joyero Koch, fundada por los hermanos Robert y Louis Koch, en Frankfurt, Alemania, en el año 1879. Ellos lograron posicionar su joyería como una de las más prestigiosas del país, debido a su ubicación estratégica en la calle Seil, un distrito comercial bastante popular en Alemania de la época, lo que en años posteriores atrajo a clientes de todas partes del mundo, específicamente de las clases altas. Sin embargo, Robert Koch muere en el año 1902, lo cual significa que su hermano Louis quedaría a cargo de la joyería durante lo que fue la Primera Guerra Mundial, comprendida entre los años 1914 y 1918, y el periodo posterior a esta. En 1930 fallece Louis Koch. Sus descendientes tomaron el control de la firma Joyero Koch, hasta que el régimen nazi le otorgó la empresa a Robert Bosch, un ingeniero alemán. Este fue el momento donde la familia Koch perdió el control de su firma por completo. Para el año 1987, Joyero Koch cierra definitivamente sus puertas, bajo la directiva de Eugen Brüning, dejando atrás un legado de 108 años y varias piezas de joyería, consideradas elementos coleccionables y altamente evaluados en el mercado de las subastas y las negociaciones, tal como lo es la diadema prusiana de la Casa Real Española. Ahora bien, para el momento de la creación de la pieza nos dirigiremos a la Alemania de inicios del siglo XX, que tenía al menos unos 30 años de haberse unificado como Estado y pasó de tener una población de 48 millones de habitantes a 67 millones, por lo que el crecimiento de su población industrial no podía ser acogido por su mercado nacional ni por las colonias, que años antes había obtenido en África y Oceanía. Esta falla en el crecimiento económico llevó al país, que era una de las más grandes potencias europeas, a entrar en una crisis constante y perturbó la política de la nación, llevando a que Guillermo II, el emperador, impulsara la industria de la guerra para así lograr expandirse a otros territorios y obtener más recursos. Estas crisis lo que hacen es llevar a los jóvenes a desarrollar un nuevo movimiento artístico, el expresionismo alemán, en donde la expresión de la percepción de los artistas negaba las estructuras sociales, políticas y económicas que eran dominantes en el gobierno de Guillermo II. Y asimismo, los artistas como Ernst Ludwig Kirchner o Franz Marc buscaban ir en contra del orden establecido por la sociedad industrializada en la que vivían. Sin embargo, en una sociedad que está viviendo una gran cantidad de cambios en su cotidianidad, tanto culturales como políticos y estructurales, la búsqueda del poder era inminente, y el 28 de junio de 1914, en Sarajevo, se lleva a cabo el atentado contra el archiduque Francisco Fernando y su esposa, por parte de una organización nacionalista serbia llamada Mano Negra. Lo anterior propició la excusa que faltaba en Europa para que el 1 de agosto de 1914 se declarara la Gran Guerra, actualmente conocida como la Primera Guerra Mundial, en donde Alemania juega un papel importante junto a sus aliados, Austria-Hungría, que conformaron las potencias de la Alianza Central y que se enfrentarían a la Triple Entente conformada por el Reino Unido, Francia y Rusia. Durante la guerra, concretamente en el año 1916, la sociedad alemana y la sociedad europea tuvieron un rompimiento filosófico y estructural, gracias a la teoría de la relatividad de Albert Einstein, que cambió por completo los conceptos de espacio y tiempo que se habían cimentado a lo largo de los años, llevando así a que el hombre se diera cuenta que la experiencia humana era un constructo social y que dependía de cada individuo. La guerra se extendió más de lo que los alemanes tenían planeado, pues el avance armamentístico fue la clave para que Francia y sus aliados pudieran resistir la invasión, haciendo que la guerra culminara el 11 de noviembre de 1918, después de que Alemania solicitase un acuerdo, dando así la victoria a los aliados. Un año después de la finalización de la guerra, en 1919, Alemania firmó el Tratado de Versalles, en donde se le impusieron sanciones económicas, además de perder sus colonias, lo que llevó al país a una desestabilización económica y social, lo cual afectó muchos negocios pequeños y empresas familiares.
Dejando a un lado el contexto histórico de la pieza, tornaremos la atención ahora hacia Friedrich Wilhelm Victor Albert, conocido también como Guillermo II, quien fue el cliente que pediría la creación de la diadema prusiana de la Casa Real Española. Él nace el 27 de enero de 1859 en Potsdam, Alemania. Fue el hijo mayor de Federico de Prusia, el emperador Federico III de Alemania, y de Victoria, la hija de la reina Victoria del Reino Unido. Es recordado porque creía firmemente en el aumento de la fuerza en las Fuerzas Armadas alemanas, en particular la Marina. Sus políticas hacia Gran Bretaña fueron contradictorias, pues alienó a Gran Bretaña con su expansión naval e implementó una política agresiva de expansión colonial alemana. Por otro lado, estaba estrechamente relacionado con la familia real británica y le tenía especial cariño a su abuela, la reina Victoria. En 1918 sucede el colapso militar en Alemania, gracias a la entrada a gran escala de Estados Unidos en la guerra, combinada con la grave escasez de hombres y materiales en el país tras años desgastantes de guerra de trincheras. Guillermo II se vio obligado a renunciar de su cargo y se exilió en los Países Bajos, donde murió el 4 de junio de 1941. Ahora bien, la pieza no es simplemente un regalo de bodas cualquiera, es una pieza que tiene como tema el orden y el poder imperial, hablándonos sobre cómo desde el inicio de la historia humana y en todo tipo de cultura el hombre ha buscado una forma de organizarse, ya sean tribus, clanes, polis, etc. Sin embargo, la manera más común de hacerlo son las clases sociales. Para el hombre son clasificaciones que casi siempre han estado presentes de una forma u otra. En estas categorías está presente una clara jerarquía, implicando así el orden y el poder desde la punta de la pirámide social hasta la base de la misma, manifestándose en el comportamiento de las personas y en la interacción de estas con respecto a la economía, la política y la religión. A su vez, la política se ve muy influenciada por el orden, y se habla en este caso del orden imperial, que hace referencia a cuando un Estado extiende su dominio e influencia política a otros pueblos, llevando a estos no solo a una nueva forma de organización, sino también a nuevas prácticas culturales, que lo que buscan es cambiar la mentalidad de estos pueblos gobernados, impartiéndoles así, a través de mensajes, tradiciones y prácticas sociales, la idea de que el emperador es la máxima figura que reina en el territorio, imponiendo de esta forma su orden propio y el poder imperial ejercido. Para resaltar estos aspectos mencionados, se observa que la diadema está construida a partir de 3 bandas principales, con diseños en cada una de ellas, los cuales se van haciendo más pequeños hacia la parte posterior de la misma y a su vez se agrandan hacia el centro, lo cual hace que sea más amplio que sus extremos y constituya una forma triangular. La diadema tiene decorada su banda inferior con aproximadamente 24 grecas, 12 a cada lado, partiendo simétricamente desde el centro y repitiéndose de forma inversa al otro lado. En la banda central o la del medio se encuentran unos bastoncillos rectos, 20 a cada lado, para un total de 40. La banda superior está constituida por 2 ramas de laurel, que cuentan con un total de 54 hojas, otorgando a la diadema 27 hojas a cada lado. Ahora bien, la hoja de laurel se caracteriza por tener una forma imparipinnada, es decir, que tiene sus hojas unidas desde el extremo vertical hasta lo que sería el tallo, acompañado por una sola hoja al final del mismo, el cual se encuentra dividiendo la banda superior en 2, de forma muy sutil. Las bandas de la diadema se encuentran en el centro, con un diamante que ocupa el espacio central de las 3 bandas, en donde se puede apreciar un elemento ovalado que contiene otro en su interior con forma de gota, el cual a su vez contiene una lágrima. Toda la superficie de estos está cubierta con diamantes, y las 2 piezas centrales en forma de gota se mueven, al estar desprendidas de la parte media e inferior, lo cual hace que la diadema no sea rígida, característica típica de las diademas rusas y de Europa del Este. Dentro de las 3 bandas por las que se conforma la diadema se encuentran desde abajo hacia arriba, como se acaba de mencionar, una cinta de grecas, una de bastones rectos y por último una de hojas de laurel. En la cultura grecorromana, las grecas se presentan en el arte y la arquitectura principalmente. Al ser repetitivo y normalmente simétrico, este patrón representa el orden visual en la vida cotidiana del hombre en la antigüedad. Por otro lado, los bastoncillos de la sección media, al estar a 90 grados de orientación, representan el orden estético. Las líneas rectas son prácticamente la primera idea de orden que puede llegar a la mente de una persona. Cabe destacar que la terminología diadema en el título de la pieza es errada. Basado en las características de lo que constituye una diadema, la joya debería tener una base de circunferencia totalmente cerrada. Sin embargo, no es el caso. Tomando esto en cuenta, la diadema prusiana realmente es una tiara, en función de que su base tiene una apertura en la parte posterior e inferior de la misma. Ahora bien,
La diadema prusiana representa y asimismo proyecta, como se mencionó anteriormente, el orden y el poder imperial, tanto por sus aspectos físicos como por la exclusividad, dándole así a quien la porte un símbolo de estatus social, que también es resaltado por las incrustaciones de diamantes que se encuentran en la mayoría de su superficie. El diamante es un símbolo de firmeza, de la incorruptibilidad y de la soberanía universal, además de presentar también, como se mencionó anteriormente, el estatus social y por ende el poder adquisitivo de su portador. La diadema prusiana de la Casa Real Española para nosotros está incluida en la categoría estética de lo bello, sobre todo porque es una pieza que hace florecer muchas sensaciones en el espectador, como admiración, emoción, entusiasmo, etc. Sin embargo, la que más resalta es la del anhelo. Al hacer referencia a la estética grecorromana y formando parte del periodo histórico previo a la Segunda Guerra Mundial, la diadema se presta para que transporte al espectador a contextos distintos, tanto artísticos como históricos, sociales, políticos, entre otros. También, al hacer referencia a la cultura grecorromana, la diadema remite al mundo occidental entero, tomando en cuenta el hecho de que la cultura grecolatina influenció en gran parte la cultura europea, y esta a su vez llegó al resto del mundo occidental, haciendo de esta forma que la importancia de la diadema amplíe su alcance en gran nivel. La diadema prusiana de la Casa Real Española ciertamente hace sentir nostalgia al espectador, nostalgia por un pasado que jamás vivió en carne propia, pero que vive a través de ella y su refinado diseño. Para 1913, la pieza era un símbolo de elegancia, poder y alto estatus social. Representaba el poder adquisitivo de su portador y su pertenencia a círculos sociales de muy alto nivel, por ser parte de la monarquía del momento. La diadema prusiana de la Casa Real Española ha pasado por varias generaciones, empezando por su portador original, la princesa Victoria de Prusia, quien entregaría en 1938 la pieza a su hija, la princesa Federica de Hannover. Y esta, a su vez, 18 años después, obsequiaría la diadema a la princesa Sofía de Grecia cuando cumpliera la mayoría de edad, y la usaría el 14 de mayo de 1962, el día de su matrimonio, quien después de este evento decidió usarla en múltiples ocasiones, y en un futuro lejano le cedió el uso a sus dos hijas, las infantas Elena y Cristina de Borbón, quienes le dieron un uso moderado a la diadema. El 22 de mayo del 2004 vuelve a ser usada la diadema prusiana, en un evento de la realeza de suma importancia, el matrimonio del actual rey de España Felipe VI, con Leticia Ortiz, quien hasta la fecha es su portadora más frecuente. Aún así, según la reina Sofía, todas las joyas se guardan en el Palacio de Zarzuela en Madrid, a disposición de las damas de la familia real. La diadema prusiana de la Casa Real Española ha sido pasada de mano en mano de distintas damas de la realeza, mostrando así la total vigencia de lo que significa la pieza, el estatus económico, el poder político y la elegancia. Incluso casi 150 años después, la diadema permanece siendo legado de la monarquía y sus integrantes. De la misma forma temporal, tenemos la función artística de la pieza, que, al tener elementos remitentes a la cultura grecorromana y elementos que le hablan al espectador sobre el orden, se crea una armonía de metal y piedras preciosas que resultan en una obra de joyería ciertamente hermosa. Viene a ser una pieza artística por su principal función estética y a su vez el alto valor estético que contiene en su fina creación y remisión al arte y cultura antigua. Incluye la joya dentro de la categoría estética de lo bello. Sin embargo, la diadema prusiana cuenta también con una función publicitaria, porque es un signo identitario de las clases sociales altas y al ser de la realeza busca demostrar el poder político y social que tiene la monarquía ante la sociedad. Por otro lado, al ser una pieza hecha con metales y diamantes, le otorgan a su portador ante los ojos del espectador un alto estatus y un estado de exclusividad. Ahora bien, estas dos funciones se relacionan y se unen en la pieza, de forma que al estar representada en las secciones de la diadema, y en su valor publicitario por la jerarquía del poder, la cultura grecorromana hace su aparición para traer al presente la época antigua mediante su arte y su funcionamiento social, para tener como resultado la estética de la diadema prusiana. Por esta razón, se toma el lenguaje visual de la pieza como el neoclásico. Se selecciona porque es un llamado al estilo grecorromano, pero no pretende imitarlo. Más bien se inspira en él y crea piezas nuevas que hacen referencia al mismo, de la misma forma que la diadema. Es un lenguaje que toma inspiración de otro, pero no lo duplica. Es así como la diadema prusiana de la Casa Real Española por Joyero Koch demuestra que es mucho más que un objeto ornamental, pues como ya se mencionó, es tanto una pieza artística como publicitaria y la mezcla de ambas. Ha acompañado a la familia real desde el inicio del siglo XX hasta la actualidad y lo continuará haciendo. Gracias.